Buenas tardes, muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de la tarde. Ya estamos vamos a ver si, a confirmar si ya estamos en vivo por aquí. Ok, ya veo por ahí que estamos transmitiendo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, todas las tardes. Bueno, lo que pasa es que estos dos capítulos, perdón, nos hablan de las fiestas bíblicas. Una vez más, vamos a hacer un recorrido relacionado con el análisis de estas fiestas. Un recorrido que va a ser no a profundidad porque, como ustedes saben, en cada fiesta, en cada ocasión que tenemos la oportunidad de celebrar las fiestas bíblicas, nosotros eh, eh, proporcionamos un estudio. Hemos invitado en otras ocasiones a estudiantes que también nos comparten algunos estudios y ha resultado muy interesante, muy enriquecedor el hecho de que eh, algunos compañeros estudiantes de las escrituras, pues bueno, tengan esta oportunidad de expresar lo que han comprendido de las escrituras, lo que han estudiado, lo que el Señor les ha permitido entender acerca de estas fiestas bíblicas, que forman un contexto profético a través de la historia del hombre en la redención, que tiene que ver con la redención de Yeshua, a cargo del Hijo de Dios. Todas y cada una de las fiestas son eventos que fueron establecidos por el Señor con el propósito de mostrar cuál es el panorama profético, cuáles son las etapas de la historia del hombre por medio de los cuales el Señor nos va a dar redención. Y esa es la razón por la que las 7 fiestas anuales apuntan al Mesías. Y solamente que en estos capítulos vamos a analizar algunos aspectos que no se ven en el capítulo 23 del libro de Levítico, por ejemplo, en donde se hace más especificación en relación a cada fiesta, a las ofrendas, sobre todo a las ofrendas. En los capítulos 28 y 29 del libro de Números se describen una vez más estas fiestas anuales. Y esto resulta muy interesante porque consideremos que nos encontramos en este proceso en el que Israel está próximo a ingresar a la tierra prometida. Entonces el contexto ya cambia. Y recordemos que algunos mandamientos que se describen en el Levítico 23 especifican algunos detalles que solo podrían cumplirse cuando el pueblo entrara a la tierra prometida y no antes. ¿Cuál es la razón? Pues precisamente porque tenía que ver con el fruto de la tierra, las ofrendas. Un aspecto que desde luego no podrían cumplir en el desierto. Hubo muchas cosas que en el desierto no pudieron cumplir, mandamientos que tuvieron que haber esperado hasta que el pueblo entrara a Canaán. De manera que quienes ya han tenido la oportunidad de celebrar las fiestas bíblicas y de comprender, de entender sus implicaciones simbólicas y proféticas, pues van a entender mucho mejor lo que implicó este recuento de los mandamientos que debían ser cumplidos una vez que el pueblo ingresara a Canaán. Trabajar, sembrar y cosechar la tierra, recibir la lluvia, ver los campos sembrados y con fruto abundante. Imagínense lo hermoso que debió haber sido para el pueblo este panorama ya en la tierra de Canaán después de tantos años en el desierto y después de no haber podido cumplir muchos mandamientos en donde
el Señor especificó desde el desierto que hasta que entraran a la tierra, hasta que cegaran la mies. Y por otro lado, en estos capítulos se hacen especificaciones más detalladas, como les decía, acerca de estas ofrendas que se hacían en cada fiesta bíblica, con lo cual vemos proyectado a través de estas ofrendas, como lo hemos analizado desde Levítico, desde Éxodo, Levítico, claramente todo lo que es el aspecto redentor de Yeshua, de nuestro Mesías. Dice el verso 1 de ahí de Números capítulo 28, habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis ofrecérmelo a su tiempo. Aquí es un mandamiento muy especial, si se dan cuenta. En algunos pasajes muy específicos dice el Señor, mi ofrenda, esta es mi ofrenda, mi pan, dice, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí. Guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Llama la atención aquí esta forma en cómo se describe la expresión por la que Dios da este mandamiento. Y esto ya lo analizamos, ya lo estudiamos al hablar de su ofrenda, de su pan, de las ofrendas encendidas en olor grato, algo que tendría que ser guardadas y ofrecidas a su tiempo. Esto es muy importante si consideramos que la razón por la que el Señor se expresó de esta manera al hablar de sus ofrendas de forma categórica. Dicha expresión tuvo que ver con, en la primera ocasión que lo vemos, es con el propósito de que esas ofrendas tendrían que ser el sustento, en parte, de los sacerdotes. Capítulo 18 del libro de Números, el propósito principal era el sostenimiento de los sacerdotes y en ese mismo sentido, suplir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, los extranjeros. Así es de que al leer que el Señor habla de sus ofrendas, dice mis ofrendas, nosotros debemos pensar en el carácter sustentador de Dios, el proveedor y sustentador de Israel. Así es de que llama la atención esa expresión y esta es la razón precisamente. Así es de que al leer que el Señor habló de sus ofrendas, nosotros debemos entender esta calidad, este carácter del Señor, que es el que sustenta a Israel. Dice el verso 3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo y lo describe. Este es el holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Este mandamiento estableció lo que se conoce como el sacrificio continuo en el tabernáculo y después en el templo, que es en donde se debían de sacrificar un cordero en la mañana y otro cordero por la tarde. Y esto habla de lo que el mandamiento implicaba. Es decir, Israel tenía la constante necesidad de ser expiado en su pecado delante de Dios, y esto por causa de la santidad del Señor, que se encontraba en medio de su pueblo. Entonces era necesario que hubiera un constante sacrificio, una constante expiación. Y podemos imaginar este gran trabajo que realizaban, imagínense, los sacerdotes, que conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, se incrementaron las familias sacerdotales y se turnaban en el trabajo. Sin embargo, aún así, no dejaba de ser un trabajo intenso,
intenso, un trabajo impresionante el que llevaban a cabo. Y dice el verso 7, y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Señor. Exactamente lo mismo, el mismo tipo de ritual que se llevaba a cabo en la mañana, era el mismo ritual que se llevaba a cabo en la tarde. Y aquí lo interesante es la palabra libación, que ya conocemos, ya la hemos analizado en otros estudios, que la palabra libación en el hebreo es la palabra nasak, que se traduce como derramar, literalmente. Esto significa que sobre el sacrificio de la mañana y de la tarde se debía derramar vino. Era un vino especial, era un vino consagrado, y era justo esa libación lo que generaba el olor grato, con lo cual podemos entender la expresión que dice ofrenda encendida en olor grato al Señor. En el momento en que se llevaba a cabo esta libación, ¿sí? Despedía este humo, este olor grato delante del Señor. Ahora bien, aquí lo importante y lo interesante, como siempre lo hemos analizado, es cuál es este simbolismo. Aquí hay un simbolismo que debemos comprender. Este acto de libación entonces simboliza el principal acto de adoración genuina en un creyente. Esto es fundamental que lo podamos entender en todos los sacrificios, porque recordemos que todas estas ofrendas, todos los sacrificios proyectan al Mesías, y esta es una de las expresiones más hermosas con las cuales se identificó Yeshua precisamente. ¿Por qué? Porque este acto de libación es un simbolismo relacionado con una adoración genuina, y que en relación a todo creyente, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, en relación a la obediencia. La obediencia. Recordemos que el sacrificio de sacrificios, el sacrificio de Yeshua, representó un holocausto de olor agradable a Dios. Y lo que perfumó este holocausto, el holocausto de Jesucristo, fue su obediencia. Isaías capítulo 53 habla precisamente de esto. Recordemos que en el monte Getsemaní, Yeshua, hablando con el Padre, ¿qué fue lo que dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Yeshua, Jesucristo, habla precisamente de una copa, de que pase de él esta copa, porque él sabía que a dónde iba, y que su obediencia en un momento dado sería como una libación en este holocausto. Y esto lo hizo el Señor en 3 ocasiones. En 3 ocasiones, ahí en Getsemaní, pidió al Padre si era posible que pasara de él esta copa. Una copa de expresión en referencia al trago amargo, pero también simbolizando la libación que sería sobre él, por ser un holocausto en el momento en que estuviera en la cruz. Y al mismo tiempo, Yeshua manifestó su total obediencia a la voluntad del Padre, y esa obediencia fue justo el olor grato delante del Señor. Yeshua nos enseñó la forma en que debemos ser nosotros un olor grato delante del Padre, y esto se cumple en nuestras vidas en el momento en que nosotros expresamos el olor de su conocimiento. Es decir, no es una obediencia a lo que tú crees que debes de obedecer sin conocer a Jesucristo, lo que Él representa. El punto aquí, el propósito es que tú en un momento dado puedas constituir olor grato delante del Padre por causa del olor de su conocimiento, del olor del conocimiento de Jesucristo. Y esto ya lo analizamos
en las cartas del apóstol Pablo. Pablo habla de este tema, del olor del conocimiento, en donde nosotros podemos expresar de esta manera que somos sacrificios vivos de los cuales se agrada el Señor, en donde el elemento principal, fundamental, es la libación de nuestra obediencia. Una obediencia que es la consecuencia del conocimiento de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1, a partir del verso 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo va a ser agradable a Dios? Por cuanto eres obediente, que es vuestro culto racional. Va a ser tu culto racional por cuanto que estás comprendiendo lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. No es un acto religioso que te aprendiste de memoria y que lo haces solamente por cumplir sin entender realmente qué significa lo que estás haciendo. Por eso es más simple. El culto racional del que está hablando Pablo es el cumplimiento de la ley, los mandamientos, el amor al prójimo, ¿sí? La paciencia, la misericordia. Tu culto racional. Estás obedeciendo al Padre y en ese momento despides olor grato delante del Padre. Ese es tu sacrificio vivo. Verso 2, no os conforméis a este siglo, es todo lo contrario, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que entender de qué manera, una vez más, lo hemos estado hablando constantemente acerca de la comprensión del nuevo pacto, toda la ley, los profetas, y a partir de Yeshua, toda esta comprensión tiene que transformar nuestro entendimiento a fin de poder vivir la Torah, a fin de poder vivir las profecías en nuestra propia vida, en nuestro culto racional día con día. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis entonces sí, de esa manera vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que ningún cordero perfecto de un año en su momento pudo generar olor grato, más grato que el que despidió Jesucristo en la cruz. Verso 9. Más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Una vez más, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Aquí estamos viendo una característica que se llama el día de reposo. 2 sacrificios más. ¿Sí? Cada día de reposo se tendrá que sacrificar 2 corderos más, aparte del holocausto continuo. Esto era un sello especial para el día de reposo que identificaba este día especial consagrado. Verso 11, y al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda de cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida al Señor, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año, y un macho cabrío en expiación y ofrenda al Señor, se ofrecerá al Señor, además del holocausto continuo con su libación. El holocausto continuo no cesaba. Y bueno, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Bueno, aquí se describe el mandamiento para el comienzo de cada mes. Un mandamiento que hoy conocemos
como Rosh Hodesh, el cabeza de mes, el principio de mes, ¿sí? Así es de que este es, por eso dice, este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Significa que este mandamiento debía cumplirse tal cual, dependiendo del año, los meses por cada mes. Así es de que, a diferencia del Shabbat o de otras festividades, Rosh Hodesh no implicaba como mandamiento guardar un día de reposo. Porque comenzando con el día de reposo, el mandamiento es, en un momento dado, es diferente. Aquí hay mandamientos, por ejemplo, en el caso de Pesach, por ejemplo, el caso para guardar el día de la fiesta de la Pascua, es diferente. Tú ves en la ley cómo se describe, pero no se describe un día de reposo exclusivo para Pesach. Se une con panes sin levadura, que sí describe un día de reposo. Así es de que Pascua y panes sin levadura se celebran a final del día 14 y el principio del día 15 del primer mes hebreo, como se va a describir a continuación. Si ustedes se van a dar cuenta, para la fiesta de la Pascua exclusivamente no se refiere, no se guarda como un día de reposo, porque de otra manera tendría que ser 2 días de reposo juntos, y no es así. Dice el verso 16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua al Señor. Y dice el verso 17, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día será Santa Convocación. Aquí está Mikra Kodesh, el día de reposo. Ninguna obra de siervos haréis. Si se dan cuenta, está hablando del primer día de panes sin levadura, pero no se refiere a la fiesta de la Pascua, al día de la Pascua. Son fiestas que se celebran juntas. Esa es la razón por la cual solamente hay un día de reposo, pero inicia con la fiesta de panes sin levadura. Verso 19, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de un año, será sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato al Señor. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias. Aquí vamos a poner atención, porque aquí va a cambiar. A partir de la entrada de Israel a Canaán, aquí sí van a poder cumplir este mandamiento, el día de las primicias. ¿Por qué? Porque entonces los primeros frutos serían cosechados. Antes no, en el desierto no pudieron haber cumplido esta fiesta. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Señor en vuestras semanas, dice, aquí está hablando ya de Shavuot, está implicando las otras 2 fiestas. Pascua, panes sin levadura, primicias y la fiesta de las semanas. Dice, ofrenda nueva al Señor en vuestras semanas tendréis santa convocación. Una vez más, el día de reposo para Shavuot. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato al Señor, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 carneros, corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además de holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto.
Además de la fiesta de los panes sin levadura, aquí estamos viendo que se describe la fiesta de las primicias y esto es muy importante porque precisamente en Levítico capítulo 23, el mandamiento literal es para Israel es que hasta que haya entrado a la tierra prometida podrían celebrar esta fiesta. Dice Levítico 23, verso 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así de que en ese mismo contexto se describe la fiesta de las semanas, ¿sí? Conocida como Shavuot. También de 7 semanas contadas a partir de que fue mecida la gavilla por parte del sacerdote. Estas son las primeras 4 fiestas anuales, además de la descripción que se hace de las ofrendas para los primeros días de cada mes del año. Rosh Hodesh, que no se describe en Levítico 23, sino hasta este momento. Y el siguiente capítulo describe otras 3 fiestas anuales, lo que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Dice desde el verso 1, números 29, en el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato al Señor, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos. De flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes, y su ofrenda, y el holocausto continuo, y su ofrenda y su libación, conforme a su ley, como ofrenda encendida al Señor en olor grato. Esta es la fiesta de Yom Teruah. La fiesta de Yom Teruah, el día del toquido, que se conoce como el día del toquido, o se traduce como el día del toquido, una celebración que hace alusión al día del regreso del Mesías Yeshua. Es una fiesta hermosa y como importante entenderla en su contexto profético, un tiempo en el que se espera la resurrección de todos los muertos, todos los que hayan dormido en el Mesías, y la transformación física de todos aquellos que han vivido hasta ese momento, hasta el momento que esto suceda. Este tiempo se encuentra descrito por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Dice el capítulo 15, a partir del verso 51. He aquí os digo un misterio. Pablo está hablando de un misterio. ¿Por qué hablando de un misterio? Bueno, porque tiene que ver con algo que nadie conoce el día en que sucederá exactamente. Todos podemos entender a través de la escritura cómo va a ser, porque incluso el mismo Mesías lo explicó. Pero el día y la hora nadie lo sabe. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, al final sonido, toquido de shofar, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa esto? ¿Por qué incorruptibles? No pueden resucitar en el mismo cuerpo, porque el cuerpo, este cuerpo físico de carne, vuelve a la corrupción, como sucedió cuando el Señor fue crucificado y después resucitó. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos resucitaron, pero todos aquellos volvieron a dormir. Fue para testimonio a las naciones y a todo el mundo y a Israel de lo que estaba viviendo ellos, la profecía cumplida. Dice, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos
transformados. ¿Cómo? De igual manera, de forma de algo, en una sustancia incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la razón por la cual nadie puede pensar, o nadie debería de pensar, como estaban pensando aquellos saduceos que no creían en la resurrección y le cuestionaban a Yeshua acerca de cómo sería que si las esposas se iban a reconocer con los esposos, etcétera. No se iban a dar, no se darán en casamiento. Todo ese aspecto carnal simplemente ya no va a existir. Estamos hablando del tiempo de eterno. Verso 7, seguimos en Números 29, verso 7. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Aquí este mandamiento también lo hemos analizado muchísimas veces, tiene que ver con Yom Kippur. Y una vez más les recuerdo que esto es en estos dos capítulos estamos haciendo un recuento muy general, ¿sí? Solo un repaso de lo que describen estos capítulos, porque hablando de las fiestas anuales hemos dedicado apartados especiales en las plataformas, tanto en YouTube como en SoundCloud, en donde tenemos estos estudios compartidos de forma independiente y más a nivel más profundo, detenidamente, en todo su contexto, no solo a cargo de este servidor de ustedes, sino también estudios a cargo de compañeros estudiantes brillantes que nos han compartido su experiencia de comprensión de estas fiestas bíblicas y que han quedado grabados, están grabados estos estudios también ahí. Así es de que es la razón por la cual estamos solamente refiriéndonos a las fiestas bíblicas de una forma muy somera en esta ocasión. Una vez más, en el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y esto tiene que ver con Yom Kippur. Y ofreceréis en holocausto al Señor en lo grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada, con aceite, 3 décimas de efa, con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. Esta es la fiesta de Yom Kippur, día de la expiación, una festividad que se conmemora con aflicción del alma, que de acuerdo como lo hemos analizado, lo hemos estudiado en diversas ocasiones, es uno de los días más importantes en todo el año, que refieren al día del perdón de Dios. Y a continuación se van a describir estas ofrendas de los sacrificios relativos a la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas pues muy alegres por todo lo que implica proféticamente hablando, ¿sí? Donde de acuerdo a este orden cronológico profético, pues es el tiempo en el que el Señor finalmente está con los suyos, con todos aquellos que preservó para vida eterna. De acuerdo al panorama profético, entonces, la fiesta de Yom Teruah refiere a la venida de Yeshua, y en ese sentido, de acuerdo a las propias palabras del Mesías de Jesucristo, capítulo 24 de Mateo, el Evangelio de Mateo, y la fiesta de Yom Kippur tiene que ver con el tiempo en que se emite un veredicto, porque a eso va a regresar. El Señor va a regresar a eso precisamente, a juzgar, ¿sí? Se va a emitir un veredicto y algunos serán apartados para salvación eterna y otros serán apartados para muerte eterna.
A eso vendrá el Hijo de Dios, a juzgar a vivos y a muertos. Y es un tiempo en el que proféticamente hablando, Israel esperará este veredicto por parte del Señor. De manera, y por eso es un error, y lo hemos compartido en estas ocasiones, cada vez que celebramos esta fiesta, es un error que se ha divulgado mucho, de repente andar publicando ahí en sus muros o redes sociales, diciendo a cualquiera que haya ofendido le ofrezco perdón, porque viene Yom Kippur. Esto no tiene ningún sentido, ningún sentido. ¿Por qué? Porque pues no es la ocasión, no es la ocasión de andarse pidiendo perdón. La ocasión para ir y arreglar las cosas con tu hermano es en el momento que sucede el problema. Es en el momento que tú ya sabes que tienes que resolver ese problema. Si no lo hiciste y dejaste pasar, estás en pecado delante de Dios. Y esta no es la ocasión. Yom Kippur no es para eso. Yom Kippur es el día del perdón de Dios. El día en que el pueblo espera el perdón del Señor. Es un tiempo especial totalmente, en el que si tú llegaste a ese tiempo, hablando no del tiempo de cada año, y eso es otro error también que se comete casi en todas las fiestas, como que esperan que cada año suceda. No, no es así. Las fiestas proféticas establecen un tiempo en la ocasión de toda la historia del hombre. Es decir, va a llegar, a ver, atención, por favor. Va a llegar el momento en el que el Señor va a regresar, pero no va a regresar, no regresa cada año. Es lo mismo. Yom Kippur no es la ocasión en el que tú cada año vas a estar esperando ser como que perdonado por el Señor y a propósito arreglas todo con tu hermano. Y esto es infantil. Estamos hablando de toda tu vida. Estamos hablando de la resurrección de los muertos que ya sucedió en Yom Teruah. Cuando esta ocasión llegue como un tiempo en la historia del hombre, esto ya sucedió, ya estamos resucitados y estamos listos esperando para recibir el juicio. Tu comprensión debe ser a ese nivel, no a nivel de cada año, como que andar buscando perdón de tus hermanos para que estés bien con el Señor. Esto significa que no has madurado, no has comprendido el sentido correcto, profético de cada fiesta. Entonces, el propósito es ese. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en el curso de toda tu vida tienes que estar a cuentas tanto con tu hermano, con tu prójimo, para estar bien delante de Dios. De tal suerte que el día que duermas, si es que duermes antes de que venga el Señor, cuando seas resucitado, ¿qué va a suceder? Vas a estar justificado delante de Dios porque estuviste en todo momento, buscaste estar a cuentas con tu hermano y en consecuencia estuviste bien con el Señor. Pero eso de andar como que esperando cada año, cada día de Yom Kippur para hacer lo que debiste haber hecho desde hace años inclusive, ten cuidado, no lo hagas. Así es de que todos los que tengamos una deuda de esta naturaleza, no lo dejemos para después. Busquemos la ocasión. Aunque sea difícil, busca la ocasión. Busquemos, y me incluyo, busquemos esa ocasión para ir y restaurar una relación, para ir y pedir perdón, y porque sabes que tienes que hacerlo. No lo dejes para después. Yom Kippur no es para eso. Yom Kippur te habla del tiempo, un tiempo en la historia del hombre en que vamos a ser juzgados todos. De esa manera debemos de comprender. Así es de que el mandamiento para afligir tu alma debe ser con toda la conciencia. Con toda la conciencia. Y que ya lo explicamos también. No sé si por ahí alguien pudiera apoyarme de los que nos acompañan para compartir el link de SoundCloud en donde tenemos las fiestas bíblicas
pudiera quizás ayudar a quienes no han tenido la oportunidad de escuchar estos estudios. Son bastantes estudios, les invito, hay estudios que valen mucho la pena, compartidos por compañeros, por amigos, estudiantes. De manera que Sukkot entonces, o tabernáculos, tiene que ver con el tiempo en que el Señor reinará por siempre, ya un tiempo posterior, un tiempo profetizado como la eternidad al lado de nuestro Señor. Así de que el mandamiento para habitar, por un lado, por 7 días, como lo describe el Levítico, ¿sí? Por 7 días en cabañas, en casas provisionales, casas de campaña, etcétera, pues tiene que ver con el recuerdo de aquel tiempo en el que Dios liberó a Israel, porque así lo dice la Escritura, para que recuerde el pueblo lo que el Señor hizo con Israel, el liberado de la esclavitud, viviendo en tabernáculos, y la presencia del Dios, del Señor, estaba en medio del campamento. Si es que por un lado se conmemora esto, lo que sucedió en el tiempo pasado, pero por otro lado, proféticamente hablando, nos anuncia el tiempo eterno al lado de nuestro Padre. Y esto es maravilloso, es importante poder entenderlo también. Verso 12, regresamos a Números 29, verso 12, dice, también a los 15 días, si me ayudas a leer aquí, por favor, aquí a partir del verso 12 y hasta el verso 35, por favor. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis la fiesta solemne al Señor por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida al Señor en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. En el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, y ninguna obra de siervos haréis. Ok, hasta ahí. Bueno, ustedes se dan cuenta de la cantidad de sacrificios que se llevaban a cabo también, lo hemos analizado. Les invito para que ahí en los estudios de las fiestas bíblicas, que por ahí Fabi nos está haciendo el favor de compartir, no sé si sea
el link de todas las fiestas, del apartado de las fiestas. Ahí pueden ustedes checar las 7 fiestas anuales y entre ellas, por supuesto, Sukkot, en donde hemos analizado este gran número de sacrificios, lo que simbolizó, lo que representa en un momento dado, pero también a la luz de las palabras de Yeshua, cuando él se presentó en el templo y habló de proveer de aquellas aguas que correrían como ríos de agua viva en todo aquel que viniera al Señor. Es una fiesta hermosa, por supuesto, por todo lo que implica, hablando de la eternidad. Y bueno, esto significa que el mandamiento para habitar en tabernáculos por 7 días, como dice al final del verso 35, implicaba hasta el 7º día, pero el 8º día ya no incluía el mandamiento. El 8º día se guarda con un día de reposo, pero que ya no implica el mandamiento de habitar en tabernáculos como en su momento se describe. Y dice el verso 36, ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así de que cada una de estas fiestas que se describen en estos capítulos, bueno, ya las hemos analizado. Yo les invito, porque sí vale la pena, la verdad es que sí vale la pena que ustedes den el tiempo para analizar cada una de estas fiestas, si es que no nos han acompañado en las fiestas, porque cada año tenemos esta oportunidad de compartir lo que representa cada una de estas fiestas, los simbolismos bíblicos, ¿sí? Y el aspecto profético que vendría a ser cumplido por el Cordero de Dios. Y lo que representa a partir de Yeshua, todas y cada una de estos eventos, en donde por supuesto, pues tenemos esta gran oportunidad de entender, de comprender, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, de tener el conocimiento de Jesucristo. Es de esta manera, a partir del conocimiento de cada una de estas fiestas, entendemos el orden, el papel profético que vino a cumplir Jesucristo y que sigue cumpliendo hoy en día como nuestro sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Así es de que, pues bueno, vamos a concluir con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, por este Shabbat que ha sido delicioso. Gracias por el descanso de nuestras almas en tu presencia, Padre, porque de todo lo que trae el afán, de todo nuestro trabajo de la semana, Señor, este día ha sido en bendición para el descanso, Señor, en descansar, en confiar en ti, en todo lo que corresponde este día, Padre. Gracias por tu bendita palabra, porque nos llena, nos satisface, Señor, porque no necesitamos nada más, sino solamente a ti, Padre. Gracias te damos por cada familia que se encuentra aquí reunida. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, que guardes a nuestros hijos, Padre eterno, y que guardes a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como tú lo prometiste, Padre eterno, que pongas de tu espíritu en cada uno de ellos. Mi Dios, gracias te damos por esta semana que empieza, Padre, y yo te pido que estés con nosotros, que nos bendigas, mi Dios, y que permitas que aquellos que se encuentran enfermos puedan ser sanados, Padre,
que aquellos que se encuentran en dificultades, mi Dios, también puedan salir de ello, pero confiando en ti, teniendo esa fe, esa esperanza en que todo esto, Señor, materialmente pasará, Señor, lo eterno es lo que permanece para siempre. Gracias por tu ley que es bendita, Padre, porque transforma nuestras vidas. Gracias por estas fiestas hermosas que hemos leído, mi Dios, porque simplemente leerlas nos trae el gozo de acordarnos que pronto ya vienen estas segundas fiestas, Padre. Te alabamos, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Pues bien, y hablando de las fiestas, pues bueno, estas próximas fiestas de otoño, vamos a tener la participación de algunos estudiantes apasionados, muy entusiastas de las escrituras, y en algunas ocasiones, algunos va a ser la primera ocasión en que se van a animar para compartirnos un estudio. Y bueno, vamos a comprobar lo que hemos estado estudiando, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo últimamente, acerca de la obra que hace el Señor. Y por supuesto que todos estos estudios, para todos estos que se están registrando para compartirnos un estudio en estas fiestas de otoño, les digo que vuelvan a escuchar estos estudios para que ustedes entiendan y se sientan con la confianza de que no son ustedes los que hacen la obra, de que estén confiados, estén tranquilos. Yo sé que, porque me han dicho, les da nervios, etcétera, algunos dicen no me siento preparado, etcétera. Es el Señor el que prepara nuestros corazones, el Señor el que nos da nuestra competencia. No es nuestra competencia, como lo dijo Pablo, sino es Dios, a través de su Espíritu, de forma sobrenatural, el que nos da palabra, nos da el entusiasmo, nos da en el momento adecuado lo que tenemos que decir. Lo que tenemos que hacer en su momento, pues, es preparar un estudio, comprenderlo, sobre todo comprender lo que vamos a compartir, y a partir de ese momento disfrutarlo, disfrutar cada expresión, cada momento que tú vas a tener esta gran oportunidad de compartir con otros la bendición de proclamar el Evangelio, porque es una bendición y es un honor, es un gran honor. Así es de que mis felicitaciones para los que ya se registraron para las fiestas, para poder compartirnos un estudio en las próximas fiestas. De hecho, ya tenemos cubierto las fiestas para que nuestros amigos nos hagan el favor de compartirnos lo que han estado ellos entendiendo relacionado con las fiestas, que tiene, por supuesto, todo que ver con todo lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento y todo esto del Nuevo Testamento. Son profecías cumplidas en cada una de estas festividades. Así que bueno, pues muchas gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en todo lo que hagan, que sean prosperados todos sus caminos, que el Señor les guarde en su entrar, en su salir, en sus hogares, con sus familias, a sus hijos, sus esposas, sus esposos, que el Señor los provea de salud, les fortalezca físicamente, por supuesto, y que en toda la semana tengan ustedes la oportunidad, aunque sea un momento cada día, de tener una cita con el Señor a través de su palabra. No se nieguen a recibir los besos de amor de nuestro Padre cada día, y esperando, por supuesto, el gran día, nuestro próximo día de reposo. Shalom, amigos.